Buenos días, bienvenido a esta clase de Cálculo 2 por Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. En la clase anterior revisamos el tema de coordenadas polares, que para un punto en el plano cartesiano se puede asociar dos coordenadas de un sistema de una forma distinta al caso cartesiano y que sirve para cierto tipo de problemas. Además nos dimos cuenta que esos dos tipos de coordenadas, las cartesianas y las polares, se pueden relacionar de alguna manera y por lo tanto uno puede trabajar también curvas en coordenadas polares. Básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Es decir, nuestros objetos de estudio van a ser curvas definidas de la siguiente manera. Donde R sea una función del ángulo. La vamos a entrar con una F, al menos por ahora. F es una función definida de un cierto intervalo a valores reales. Para muchos de estos casos, las funciones que vamos a colocar van a ser periódicas, con periodos pi o alguna cosa de ese tipo, y eso va a ser muy útil para poder entender mejor los gráficos. Sin embargo, es como para tener una noción de que a medida que voy variando el ángulo, el R también va variando. Son cosas con las que vamos a trabajar. En particular también vamos a ver cómo se calcula el área en ese contexto, entre otras cosas. Entonces vamos a tener algunas técnicas para poder graficar en coordenadas polares. De hecho, para el caso cartesiano, digamos, la manera más a mano de poder hacer un gráfico es evaluar en muchos puntos y después ir uniendo esos puntos. Por ejemplo, lo que hace una computadora para graficar una función de intervalo, por ejemplo, de 0 a 1, que coloca muchos puntos en el intervalo de 0 a 1, a la misma distancia, por ejemplo, coloca 1000 puntos, los reemplaza, o coloca 1.000.000 puntos y los reemplaza en la función y después une todo eso, para poder dar una idea de cuál es el gráfico. En polares básicamente tenemos lo mismo. Digamos, vamos a colocar muchos puntos y después ir uniéndolos. El problema es que para eso necesitaríamos una cantidad demasiado grande de puntos y además por el tipo de funciones que tenemos, no es tan simple llegar y reemplazar en cualquier valor. Entonces hay que tener algunas cosas adicionales como los test de simetría. Y que dice lo siguiente. Vamos a ver el tema de la simetría en el eje X. Entonces siempre tenemos una curva, como dijimos, R igual a una función del ángulo θ, define algún intervalo adecuado. Así que veamos el tema de la simetría respecto del eje X. Vamos a tomar un punto, para que la expresión sea siempre en el primer cuadrante, un punto P, que tiene sus coordenadas polares, que es lo que vamos a indicar a continuación, que son R y θ. Para que el gráfico sea simétrico con respecto del eje X, tiene que estar el punto simétrico, con respecto a un punto que en este caso en la figura va a estar en el cuarto cuadrante. Vamos a ver. El punto está por aquí. Vamos a Tenemos que encontrar coordenadas polares para ese punto relacionadas con las que están arriba. Nosotros podemos ver
que esas distancias son iguales, o sea, esa distancia también es R, y que el ángulo que forma es cambiado de signo comparado con el anterior. Así que una posibilidad para las coordenadas polares de ese punto P' es R, menos θ. Por lo tanto, si está el punto R, θ en el gráfico, tiene que estar el punto R, menos θ, que es lo que está indicado en el ítem I. Y la otra opción viene de cambiar el ángulo. En vez de tomar ángulo menos θ, es tomar el ángulo π menos θ, que es en el fondo apuntar hacia el lado opuesto. Y tenemos un ángulo π menos θ. Y tenemos en ese caso un R que es negativo, o sea, opuesto al anterior. Así que menos R y π menos θ es otra opción para las coordenadas polares del punto P'. Y eso es lo que explica lo que está indicado acá. Así que si nosotros sabemos que está un punto R, θ, a partir de la ecuación tiene que estar alguno de esos dos. Y con eso podemos verificar la simetría en el eje X. Si nos quedamos con la primera, digamos como caso particular, de que la función f es par. Y el intervalo tiene que ser el adecuado. Si por ejemplo tenemos una función definida de menos pi hasta pi en ese intervalo, y la función es par, y la colocamos en la fórmula de las coordenadas polares, nosotros siempre vamos a tener ese fenómeno y vamos a ver que la curva es simétrica con respecto del eje X, que va a ser una situación que se va a reiterar en varios ejemplos. Bien. Vamos a ver ahora el tema de la simetría en el eje Y, que es un análisis como el del gráfico similar en realidad. Veamos de qué se trata. Para lo cual vamos a mantener todo, excepto lo que tenemos que cambiar. Bueno, el eje Y tengo que dibujarlo, ¿no? Ahí está. Simetría en el eje Y significa que si está ese punto, que no lo he dejado en el primer cuadrante por simplicidad, vamos a tener que encontrar sí o sí el punto que está aquí. Y si no miramos el tema de la simetría, ese punto tiene la misma distancia R y tiene el ángulo π menos θ que habíamos encontrado antes. Así que voy a escribir abajo las opciones de coordenadas polares para el P'. Entonces tiene el mismo R y tiene un ángulo que es π menos θ. Otra opción sería, digamos, tomar el radio en sentido opuesto, lo cual nos da un ángulo de menos θ. Y tenemos en ese caso distancia menos R. Así que similar al anterior. Y nos vamos a concentrar en esta hora, en esta última. Así que también tenemos un caso especial cuando hay simetría en el eje Y, que son para las funciones impares. Y el intervalo adecuado de nuevo. Porque ahí la verificación de esta propiedad es más bien directa. Para la simetría con respecto al origen,
Ya, eso es un poco más raro de hacer, digamos, comparado con lo anteriores. Es un análisis similar al que hicimos aquí. Así que veamos de qué se trata eso. Dado un punto gráfico, tiene que estar lo opuesto con respecto al origen. O sea, tiene que estar ese punto en particular. Y nuevamente la distancia es igual que antes, pero ahora el ángulo hay que sumarle pi. Así que coordenadas polares para ese punto son r y teta más pi. O bien el mismo ángulo teta, pero yendo en sentido contrario nos queda menos r. Lo primero se puede verificar si tenemos una función. Lo segundo, no si es una función, porque no podemos tener, digamos, no vamos a tener que para un mismo valor de teta sea r y menos r, en un caso como este. Pero en algunos casos donde tenemos, digamos, una relación entre r y teta que no sea de función como acá, sí pueden ocurrir estas cosas. Así que igual conviene tener en cuenta esto, que lo podríamos mirar si ocurre en algún ejemplo. Y bien, eso es lo que tiene que ver con lo que es simetría. Vamos a la parte de la pendiente, si la función está dada de esta manera. Bien. Vamos a dibujar nuestro sistema de coordenadas. El primer cuadrante está bien para la explicación. Vamos a considerar una curva definida como r igual a f de teta en algún intervalo adecuado, como lo que estamos haciendo ahora. Vamos a graficar de nuevo por... Ahí sí, para que se entienda. Para un punto que está ubicado en esa curva, tenemos coordenada x, coordenada y, porque nosotros sabemos eso. De la clase anterior, nosotros vimos que las coordenadas cartesianas y polares están relacionadas por las fórmulas indicadas abajo. Es decir, el x también lo puedo mirar como función del ángulo θ, y el y también lo puedo mirar como función del ángulo θ. Así que si nosotros en realidad no, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a mirar cerca de ese punto. Digamos, no siempre funciona, pero en casi todos los casos funciona lo que vamos a hacer ahora. Vamos a acercarnos. Vamos a tener una situación como la siguiente. Visto bien de cerca, tenemos que y es función de x. Eso no va a pasar en general si lo miramos de lejos, porque pueden haber muchas preimágenes para el mismo punto, pero visto de cerca sí funciona. Y el x es una función del ángulo θ, que vamos a usar la misma letra x.
A pesar de que aquí quieren cambiar letra y todo, vamos a mantenerla solamente para el tema de la explicación. Entonces, y es función de x y x es función del ángulo θ. Y nosotros queremos encontrar de y de x. Y para llegar a esa fórmula usamos la regla de la cadena, que es básicamente derivar y con respecto a θ, es de y de x por dx de θ. Y como a nosotros nos interesa encontrar la derivada de y con respecto de x, nosotros tendríamos que dividir el dx de θ, que se puede hacer cuando esto sea distinto de 0. Y de ahí viene la fórmula que está aquí. La derivada de y con respecto de x, bueno, aquí es una expresión larga, que funciona cuando el denominador es distinto de 0. Voy a escribirla de forma más simple. De y de x es de y de θ sobre de x de θ. Y eso se puede calcular mucho más fácil porque el x y el y son funciones del ángulo θ. Así que esto es más simple de calcular y con eso, porque nosotros tenemos una pendiente. Ahora, todo esto se va a poner en práctica en algún momento para que ustedes sepan eso, para que vean que sí se puede calcular. Así que aquí tenemos los criterios para determinar simetrías, caso exista, y cómo calcular la pendiente en un punto en particular. Entonces veamos. Esa observación es qué pasa cuando estamos analizando en el origen. Así que vamos a ir al caso directo del ejemplo. Determinar el gráfico de una curva que es r cuadrado igual 4 coseno de θ. Claro, aquí tenemos el problema de que r no es función del ángulo. Así que vamos a tener que encontrar r y lo natural es tomar una raíz cuadrada. Pero no nos adelantemos con eso todavía. Veamos el dominio. Y aquí ocurre algo interesante. La función que está a la derecha es periódica y el periodo es 2pi. Entonces nosotros no necesitamos analizar un intervalo como todos los reales. Es suficiente analizar desde menos pi hasta pi. Bueno, en menos pi y en pi pasa exactamente lo mismo, pero en el fondo es como para tener intervalos simétricos con respecto a 0 y ahí las simetrías caen, digamos, de forma más simple. Y eso es importante porque aquí dice que, bueno, para que el punto exista yo necesito que el coseno sea mayor o igual que 0 y para poder decir que θ está en el intervalo desde menos pi medio hasta pi medio, estoy asumiendo de antemano este intervalo de aquí, menos pi hasta pi. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos que analizar la simetría. La simetría con respecto al eje X es lo siguiente. Si tengo un punto r, θ que cumple que r cuadrado es 4 coseno θ, entonces yo cambio θ por menos θ, y el lado derecho no cambia porque el coseno es función par, o sea, esto que está aquí es igual que 4 coseno θ y por lo tanto es igual a r cuadrado. Así que el punto rθ esté en el gráfico implica que r, menos θ también está.
Así que tengo la simetría en el eje X. Y con respecto al origen es lo mismo, pero manteniendo el ángulo y cambiando R por menos R. Veamos qué es eso. Cambio el R por menos R, me queda R cuadrado, eso sigue siendo igual a 4 coseno teta. Así que el criterio aquí es el que dijimos que no funcionaba para las funciones, funciona aquí. Suena extraño, pero es así. Recuerden, aquí no tenemos todavía Profe, ¿sí? ¿Qué pasa? pertenece, perdón, dice, ahí sale como una cosa incompleta, LR, ¿cierto? No, una Abajo. letra, esa letra es del alfabeto griego, letra gamma, que era como para referirse al gráfico Ah, ya. Gracias. de la curva polar. Ahora, este criterio para el caso del origen, dijimos que si Gracias. fuera R igual función del ángulo no se puede usar, pero en este caso no es R, sino que es R cuadrado igual a algo, sí lo podemos usar y funciona. Así que tenemos las dos simetrías. Sí, existe simetría en el eje Y. En realidad, esto es una observación más geométrica que propia de esta parte del curso, que si considero dos de las tres simetrías, entonces se cumple la tercera. En este caso en particular, supongamos que tenemos la simetría en el eje X y en el origen. Entonces, si está ese punto, por la simetría del eje X está el punto que estoy dibujando en el cuarto cuadrante, por la simetría en el origen está el punto en el tercer cuadrante, y por la simetría de nuevo en el eje X está en el punto en el segundo cuadrante. Así que tener dos simetrías en el eje X y en el origen implica la tercera en el eje Y. Y en realidad eso funciona, digamos, como que si se cumplen dos, se cumple la tercera. Y además, aquí podemos tomar la raíz cuadrada. Ahora sí. Así que se tiene que R tiene que ser dos veces la raíz de coseno o bien menos dos veces la raíz del coseno. Así que a partir de toda la información que tenemos hasta ahora, podemos graficar. Antes de eso, como tenemos las dos simetrías, nosotros podríamos tomar un ángulo en el primer cuadrante, desde 0 hasta pi medio. O sea, vamos a tomar, o elegir suena mejor aquí. De 0 a pi medio, y usar simetría. Ahora, si nosotros miramos nuestro dominio, si todo va a funcionar bien. Con eso es suficiente. Y tomar... Bueno, vamos a reemplazar y vamos a tener dos valores, el positivo y el negativo. El negativo nos va a mandar al tercer cuadrante. Así que también vamos a exigir que el R sea positivo. O sea, en el fondo voy a tomar la raíz positiva. Y si nosotros vemos, para ángulo igual a 0, θ igual a 0, esto empieza en 2 raíz de 1, o sea, empezamos a 2 unidades del origen, y a medida que el ángulo aumenta, nos vamos acercando. Como eso está graficado en la página que viene, vamos a mirar que se cumpla todo eso. Ahí está. Bueno, están calculados los valores que se pueden calcular más o menos de manera simple. θ igual 0, pi sobre 6, pi sobre 4, pi sobre 3 y pi sobre 2. En grados sería 0 grados, 30, 45, 69. Entonces, si empezamos con ángulo de 0, estamos a 2 unidades del origen.
A medida que el ángulo va aumentando en el primer cuadrante, la distancia del origen se va achicando. Ustedes pueden ver el caso de la flecha que viene a guiar, digamos, el recorrido del punto. A medida que el ángulo aumenta, la flecha se hace cada vez más pequeña. Hasta que llegamos a pi medio, la distancia es 0. Y por lo tanto pasamos por el origen. Y una vez que ustedes grafican en el primer cuadrante, usan las simetrías y completan la figura. Si tienen dudas, ustedes me dicen. Si no hay dudas, vamos con el ejercicio que está abajo, que es más o menos el mismo tipo que estábamos haciendo ahora. Identifique las simetrías y trace la gráfica. Luego vamos a tener la grabación. Resolvemos el primero. Nosotros tenemos R como función del ángulo, va a ser 1 más 2 seno θ. Si nosotros cambiamos θ por menos θ, me va a quedar 1 menos 2 seno θ, que no se parece con R ni con menos R, evaluado en θ. Así que ese reemplazo del ángulo no nos va a convenir. En cambio, si podemos cambiarlo por pi menos θ. Y si vamos a obtener algo interesante. Seno de pi menos θ es lo mismo que seno θ. Así que R evaluado en pi menos θ y R evaluado en θ es lo mismo. Y si nosotros vemos lo que estaba indicado en los test de simetría, esto me da una simetría en el eje Y. La simetría en el eje X no se va a cumplir, aunque para eso tendríamos, por ejemplo, que tomar algún valor, digamos, algún punto en particular y saber que no está el simétrico. Por ejemplo, si reemplazamos θ por menos pi medio, me parece, o pi medios. Eso cualquiera, yo diría reemplacemos por pi medio. Si reemplazamos θ por pi medio, obtengo el punto 3, pi medio, y el simétrico no está. No, ese es el que estoy indicando del gráfico de la función. Lo que vamos a llamar como curva. Pero el menos 3, pi medio, o cualquiera de sus expresiones en coordenadas polares, no está. Y al graficar, esto empieza en 1, después se aleja hasta 3 unidades, vuelve acá, en algún momento vale 0, pasa por menos 1, vamos a hacer el gráfico de la siguiente manera. Una cosa así. Bueno, no parece simétrico por quizá efecto del dibujo, pero en realidad tiene que haber una simetría. Y eso se obtiene reemplazando algunos valores. En particular, los que nos pueden ayudar a entender lo que pasa son los valores con ángulo 0, pi medios, pi, bueno, para el otro lado menos pi medio, en el fondo los que tienen que ver con las direcciones de los ejes de coordenadas.
y también aquellos donde la 1 más 2 por seno teta vale 0, porque nos dice que en algunas partes tenemos ángulos negativos. Tenemos esa figura. Para el segundo, tenemos r cuadrado igual menos cosecante de 2 teta, así que de nuevo tenemos que, bueno, cosecante en algunos intervalos va a ser negativo, así que veamos de qué se trata eso. Necesitamos que menos cosecante de 2 teta sea mayor o igual que 0. Necesitamos que cosecante de 2 teta sea menor o igual que 0. Así que necesitamos, bueno, cosecante es 1 sobre seno. Necesitamos que seno de 2 teta sea negativo. Si el seno fuera igual a 0, el cosecante se indefine. Y eso es negativo. Veamos en qué valores. De 0 a pi medio es positivo, así que vamos a tomar desde pi medios hasta pi. En realidad es el intervalo abierto. Así que voy a corregir eso ahora. Y si vamos para el otro lado, entre menos pi medio y 0 también. Si hacemos un gráfico, digamos, una idea bastante, quizás no muy responsable del gráfico. Entre pi medio y pi significa que vamos a dibujar en el segundo cuadrante. Y entre menos pi medio y 0 estamos dibujando en el cuarto cuadrante. Y para valores del ángulo que están en esos cuadrantes, tener un punto aquí en el segundo cuadrante, como hay un r cuadrado, debería darnos un punto por el otro, el cuarto cuadrante, y viceversa. En otras palabras, este cuadrante no se usa el primero y el tercero tampoco. Y eso me dice que no hay simetría ni en el eje X ni en el eje Y. La del origen se obtiene cambiando teta por teta más pi. Ustedes cambian teta por teta más pi, aquí les queda, bueno, el ángulo se le suma a 2pi. Como estas funciones tienen periodo 2pi, entonces volvemos a tener el mismo valor y se cumple todo. Así que hay una simetría en el origen. Y por lo tanto, a nosotros nos basta graficar, pongamos por caso, entre pi medios y pi, y con eso estamos listos. Y haciendo un gráfico bastante a la rápida de eso, vamos a tener algo como lo que voy a dibujar a continuación. Entonces tengo que dibujar aquí entre pi medios y pi. Si es un poquito mayor que pi medios, aquí dentro de cosecante es un poquito mayor que pi, por lo tanto seno es negativo, pero pequeño, digamos. Así que esta expresión de aquí es negativa, pero muy grande. Con el signo menos es positiva, pero muy grande. En otras palabras, uno tiene aquí una asíntota. Y lo mismo va a pasar cuando nos acercamos a pi. Y del otro lado ocurre lo mismo. Si el gráfico, sin ir tanto en detalle, es como lo que podemos ver ahora.
No sé si queda alguna duda con eso. Tenemos que ir a la... Bueno, vamos a la página siguiente. Y tenemos que avanzar todavía y quedan algunas cosas interesantes también. Esto es el cálculo del área de regiones usando coordenadas polares. Y claro, aquí, para empezar, tenemos que decir cuál es la curva que estamos considerando, cuál es el intervalo, cuál es el tipo de área que tenemos que trabajar. Y eso está en la figura de la página que viene. Entonces veamos de qué se trata esto. Y aquí vamos a colocar algunas condiciones adicionales. La situación es la siguiente. Tenemos R como una función del ángulo θ. Ya bueno, aquí dice F, así que vamos a considerarlo así. Por ahora la vamos a llamar como F, después la vamos a cambiar a R para que se entienda la figura de lo que tenemos. F está definido en un intervalo desde alfa a beta a valores reales. Vamos a poner que sea continua para que la curva sea continua y que toma valores positivos. Para la explicación al menos. Beta mayor o igual a 0. Si alguna parte vale 0, en realidad no hace daño. Para todo el ángulo θ en el intervalo que corresponde. Una cosa importante es que el largo del intervalo tiene que ser menor igual que 2pi. No está dicho acá y en ninguna parte va a estar dicho, pero es importante básicamente para que no haya una superposición de áreas. Eso igual es más o menos evidente en los contextos, pero se tiene que indicar. Vamos a nuestro gráfico de referencia. No hay problema, somos el mismo. No. Las flechas que están con verde es θ igual alfa y el θ igual beta. Recordemos que si el ángulo está constante, tenemos una recta que pasa por el origen. Entonces aquí lo estamos usando. Y entre medio de eso, es decir, cuando el ángulo va variando entre alfa y beta, vamos a tener una curva polar dibujada dentro de eso. La curva la vamos a dibujar con rojo. Y el área que nosotros queremos calcular es esto. Eso es lo que llaman como región OTS. Está acotado por los dos rayos que hemos dibujado por el gráfico de la función. El objetivo es aproximarlo usando sectores circulares que no se superponen. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso se obtiene haciendo una partición del intervalo desde alfa hasta beta. Y en esos casos vamos a tener varias líneas que pasan por el origen. Muchos rayos como los que vamos a dibujar ahora. En particular vamos a tomar S y S. Bueno, sigamos aquí, se duplicó la S. Entonces hay muchos rayos como los que están con azul. Este es θ igual θ sub k menos 1. El de arriba es θ igual θ sub k. El área que queremos calcular es una suma de área de trozos como los que estamos dibujando aquí. Y eso los voy a aproximar usando arcos de circunferencia. Ese color no se ve muy bien, así que lo vamos a cambiar. Arcos.
Lo único que estamos haciendo es poner que, para obtener el arco de circunferencia, que el R sea constante, igual a R sub K, o f de teta sub K. Así que el área, digamos, entre teta igual teta K menos 1 y teta igual teta K, se aproxima como lo que está con azul. Pero eso es un sector circular. El área de sector circular es pi por el radio al cuadrado, R sub K, por el ángulo delta X sub K, o sea, delta teta K, sobre 2pi. Aquí el 2pi juega el papel del 360 grados del ángulo completo. Así que me queda un medio, aquí un cuadrado que se está olvidando, un medio RK cuadrado delta teta sub K. Es lo que está indicado aquí en la fórmula. Así que lo que nosotros vamos a hacer simplemente es aproximar el área total como suma de estas expresiones. Como suma de un medio R sub K al cuadrado delta teta sub K. Los pasos, como ya hemos hecho en casos anteriores, y quizás sea como de las últimas veces que lo vamos a hacer en el curso, pero vamos a hacerlo ahora, es pasar de aquí a una suma de Riemann y después el límite cuando la norma de la partición tiende a 0 nos da el área es igual a una integral. Así que veamos cómo funciona eso. El área de la región que queremos calcular es aproximadamente igual a una suma, que igual no está n, un medio r cuadrado, r sub k al cuadrado, en realidad, delta teta sub k. Y bajo las condiciones que bien sabemos sobre la función r, que es continuidad y norma de la partición tiende a 0, convertimos la suma de Riemann en una integral. Y con eso tenemos la fórmula de área. Así que el área sería igual a un medio integral desde alfa hasta beta de la función al cuadrado de teta. Y la idea, bueno, son básicamente las mismas que usamos para cálculo de área en sistema de coordenadas cartesianas. Básicamente tomar una partición y todo lo. Bueno, aquí tenemos, esto es más o menos reiterativo, pero tenemos el teorema que dice bajo qué condiciones podemos hacer todo. Tenemos una función continua, define un intervalo cerrado de alfa hasta beta, con valores reales. Y no, lo que tenemos que agregar aquí, que es importante, de lo contrario la curva daría muchas vueltas y estaríamos calculando áreas y superponiendo cosas. Y entonces, para evitar como casos un poco tontos de ese tipo, digamos, vamos a pedir una condición así, que normalmente se va a tener en el problema. Función continua, bla, bla, bla. El área de la región acotada por la curva polar y los rayos, t igual alfa, t igual beta, es un medio la integral de alfa beta de r cuadrado de teta. Ejemplo. Si tenemos un círculo con centro en el origen y con radio R0 mayor que 0, podemos usar la fórmula anterior para calcular el área. Lo vamos a escribir aquí bien rápido.
Nuestra función es constante R sub 0, R mayúscula sub 0, que es el radio del círculo. El ángulo pertenece al intervalo de 0 a 2pi. Entonces el área del círculo, que en el fondo del círculo concentra el origen y con radio R sub 0, es 1/2 la integral de 0 a 2pi R0 cuadrado de θ. 1/2 R0 cuadrado por largo del intervalo. Y tenemos la fórmula bien conocida que es pi R0 al cuadrado. Como ejemplo, determine el área de la región en R2 acotada por la función en coordenadas polares R igual 2 seno θ para θ entre pi cuartos y pi medio, lo que está en la figura. Nosotros no alcanzamos a trabajar mucho sobre esto, pero en realidad esa ecuación es la de una circunferencia. Si lo llevamos a cartesiano, esto debería ser evidente. Así que lo vamos a hacer ahora, porque no lo alcanzamos a hacer en la clase anterior. Si esa es nuestra curva en coordenadas polares, yo puedo multiplicar por R, lo cual en el peor de los casos me agrega el origen, pero el origen ya estaba, así que no hay problema. A la izquierda tengo x cuadrado más y cuadrado, y a la derecha tengo 2y. Y si restamos el 2y y sumamos 1 para completar un cuadrado, nos queda eso. ¿Qué es la ecuación de la circunferencia? El centro es 0,1 y el radio es 1. Así que además esa circunferencia, como podemos ver en la figura, es tangente al eje X en el origen. Se dibuja como ustedes pueden ver. Y la intuición, para tener alguna idea de cuánto tenemos que llegar, es unir el centro con ese punto. El área debería ser igual al área del pedacito de abajo, que es 1 por 1 sobre 2, en medio. Y el pedacito de arriba es un cuarto de círculo, así que me quedaría pi cuarto por 1 al cuadrado. El área debería ser eso. Y lo vamos a tener en mente porque ahora nosotros vamos a hacerlo con las coordenadas polares. El intervalo de integración es desde pi cuarto hasta pi medio. La función es 2 seno de t. Así que el área de la región acotada es un medio integral de pi cuarto a pi medio, la función al cuadrado, por seno cuadrado θ. Recordemos que seno cuadrado θ es 1 menos coseno de 2θ sobre 2. Así que multiplicando por lo que tenga que multiplicar, por ejemplo, cancelo un medio con el 4, me queda un factor 2, cancelo con ese otro 2. Esto es correcto. La primitiva es θ menos seno de 2θ. Y al reemplazar obtenemos lo que tenemos que es justamente lo que está aquí, lo mismo que habíamos llegado anteriormente. Bien. A modo de ejercicio los voy a pedir que revisen eso. Por lo cual tenemos la grabación aquí. Vamos a indicar las ideas importantes para resolver este ejercicio. Lo primero es que tenemos R igual coseno de 3θ, esta es función par. Entonces el gráfico es simétrico con respecto al eje X, que es lo que ustedes pueden ver en la figura. Así que el área de un pétalo, que es el que nos están dibujando aquí, lo podemos calcular por la mitad superior multiplicando por 2. Necesitamos saber cuándo ocurre que R es igual a 0 por primera vez. Digamos, tomando los números positivos por primera vez.
Necesitamos que el coseno sea 0 y eso ocurre por primera vez cuando el ángulo es pi medios. O sea, necesitamos que 3 tetas sea pi medios y en particular que teta sea pi sobre 6. Ese es el primer ángulo donde esto ocurre. Después aparece no en pi medio, después en 5 pi sexto y así va a pasar varias veces por el 0. Y si vamos al revés también pasamos por varias veces por la origen. Pero nos interesa la primera, que es esa. Entonces tenemos nuestro intervalo de integración que va a ser desde 0 hasta pi sobre 6. Entonces el área va a ser 2 veces, ese 2 viene de la simetría que les acabo de mencionar, y aquí usamos la fórmula, 1 medio, la integral de 0 a pi sextos de la función al cuadrado, escribamos la integral una vez más, de 0 a pi sextos, 1 más coseno de 6 teta sobre 2, voy a continuar de este lado, igual teta medios más el seno de 6 teta sobre 2, evaluado en 0 y en pi sobre 6. Al reemplazar teta por 0 se hace todo 0, y teta por pi sextos, aquí me queda seno pi que es 0 también, así que me debería dar como resultado pi sobre 2. Bien, dejamos la clase hasta aquí. Por razones de tiempo, lo que quede pendiente lo vamos a mirar durante la semana. Todavía tenemos tiempo para hacer todas esas cosas. Como siempre, gracias por su atención. Nos estamos encontrando en una próxima oportunidad.